Hoy vamos a comenzar a hablar del clima y patrones biogeográficos. Como hemos visto anteriormente, las distintas formas de vida presentes en un lugar y en un ambiente específico están determinadas en parte por las condiciones y recursos presentes en el medio. Las condiciones que imperan en un lugar y que mayormente influyen sobre la distribución de organismos son la temperatura y la disponibilidad de agua. Estas condiciones forman parte de los atributos esenciales del clima, por lo que ahora veremos la distribución general de estas condiciones y los elementos que las regulan para comprender la distribución general de la biota en el planeta. El clima se define como el estado medio de la atmósfera en un lugar, esencialmente de las condiciones de temperatura y precipitación que ocurren en la troposfera, que es la capa gaseosa que va de los 0 a los 10 kilómetros de altitud. El clima integra información de al menos 30 años de mediciones y es estudiado por la climatología. Hay que distinguirlo bien de lo que es el tiempo, que consiste en el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado y es estudiado por la meteorología. Por ejemplo, si un año hay muy fuertes lluvias en un lugar, ¿podemos decir que el clima ha cambiado? No. Para decir que el clima ha cambiado, debemos observar el patrón durante al menos alrededor de 30 años para hacer tal afirmación. Hemos mencionado que el clima se caracteriza por las condiciones atmosféricas de un lugar. Estas condiciones se denominan elementos del clima y son observables y cuantificables. Por ejemplo, la temperatura, la humedad o la presión atmosférica. Pero no solamente las condiciones atmosféricas de un lugar son las que determinan el tipo de clima que se va a presentar, sino que existen un conjunto de otros factores que consisten en condiciones existentes en un lugar debido a su ubicación geográfica y a la topografía, que provocan el desarrollo de un clima con determinadas características, como por ejemplo la latitud, la altitud, el relieve, la distancia del mar o las corrientes marinas. Vamos a ver la relación del factor latitud con el clima. Hay que mencionar que el factor latitud en cuanto a sus efectos sobre el clima no es un factor geográfico sino un factor astronómico, relacionado con la posición relativa de la Tierra frente a otros planetas o astros, en este caso el Sol. Los rayos solares inciden de forma perpendicular y con mayor intensidad en el ecuador. A medida que nos alejamos del ecuador, la incidencia de la radiación solar cambia de ángulo y recorre más atmósfera, por lo que incide con menor intensidad. Esto resulta en la presencia de tres zonas térmicas. Una sería la zona cálida, que está cerca del ecuador, donde los rayos del sol tienen una incidencia mayor. Una zona templada, en una región un poco más alejada del ecuador. Y una zona fría en las zonas más lejanas del ecuador del planeta, donde los rayos llegan con menor incidencia. ¿Por qué decimos que llegan con menor incidencia? Porque al incidir los rayos de forma más oblicua, hay más albedo, lo que significa que se refleja más radiación hacia el espacio. En esta imagen vemos claramente que existe un gradiente térmico general en el planeta de acuerdo con la latitud, con una disminución de la temperatura a medida que nos alejamos del ecuador, ya sea hacia el norte o hacia el sur. En la zona cálida o de climas cálidos, las temperaturas medias anuales oscilan entre más o menos los 25 y 20 grados centígrados. En las zonas templadas, las temperaturas medias anuales oscilan entre los 20 y los 0 grados centígrados y en las zonas frías entre los 0 y los menos 10 grados centígrados.
En la imagen observamos las isotermas del promedio anual de temperatura. ¿Esto qué significa? Cada línea une los puntos geográficos en que la temperatura promedio anual es la misma. Si observamos cerca del ecuador, las isotermas presentan una temperatura promedio anual en el lugar mucho más alta que cuando nos alejamos del ecuador. La isoterma se puede reflejar, ¿no?, en cuanto a promedios anuales, pero también se puede hacer en cuanto a las temperaturas promedios mensuales o diarias. Tenemos que mantener en cuenta que las condiciones climáticas de un lugar no se definen solamente por los valores medios de temperatura. También se usan las oscilaciones térmicas o las amplitudes térmicas, que son las variaciones térmicas que puede haber a lo largo de un día o a lo largo de todo el año. Veremos que hay factores que influyen en estas oscilaciones. La incidencia de la radiación solar en el planeta también está afectada por el ángulo de la eclíptica, que consiste en la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al plano de su órbita al Sol. Esta inclinación o ángulo es de 23,5 grados. ¿Cómo actúa este ángulo? Durante algunas épocas del año, la incidencia de la radiación solar estará centrada en el hemisferio sur y quedará muy limitada en el hemisferio norte. En otras épocas del año, la radiación solar incidirá fuertemente y de forma más directa en el hemisferio norte y en menor grado en el hemisferio sur. Esto lo podemos observar dibujado en la parte inferior de la diapositiva. Cuando la radiación solar incide sobre todo en el hemisferio sur, como podemos ver en esta parte de la derecha, estamos hablando del verano en este hemisferio. Cuando la radiación solar incide sobre todo en el hemisferio norte, será el verano en este hemisferio norte y el invierno del hemisferio sur. Esta situación o este aspecto, este fenómeno, provoca que cuando nos alejamos de la latitud del plano de la elíptica, aumenta la estacionalidad. Por eso, en zonas polares hay medio año de sol y medio año sin luz, prácticamente sin luz. México está situado entre las latitudes 32 y 14, prácticamente dentro de la zona cálida en su totalidad, excepto las partes del norte del país, en el noroeste. Por eso hay muy poca estacionalidad. Mérida está ubicada a los 21 grados de latitud, prácticamente en el plano de la eclíptica. Por eso siempre hace tanto calor y la estacionalidad a nivel térmico es menos marcada. Otro factor que además está asociado con la latitud y juega un importante papel en la regulación del clima es la circulación atmosférica global. La circulación atmosférica global está determinada por la presencia de 3 celdas en cada hemisferio, que debido a cuestiones de temperatura, presión y la fuerza de Coriolis asociada a la rotación de la Tierra, giran en las direcciones que se observa en la imagen. Esta celda gira alejándose de la superficie de la Tierra cerca del ecuador y acercándose a una latitud de los 30 grados. Esta acercándose a la Tierra a la latitud de más o menos 30 grados y alejándose de la superficie a unos 60 grados. Y luego hay la tercera celda o celda polar, que ya ven cómo circula. La circulación global afecta por un lado a las precipitaciones.
Para entender esto debemos primero pensar en que el calor de la troposfera depende del calor que se desprende en la superficie de la Tierra. Y debemos recordar que el aire más caliente es menos denso que el aire frío y se eleva hacia las partes externas de la troposfera. Cuando el aire caliente se eleva y alcanza zonas más frías, se enfría y la humedad que transporta se puede concentrar y puede precipitar. Entonces, recordando estas premisas, en la zona ecuatorial, donde hay mucha incidencia de la radiación solar y por tanto es muy caliente, hay una franja donde la elevación del aire caliente lleva a la presencia de precipitaciones. Por otro lado, la presencia de dos celdas convectivas en la región de aproximadamente 60 grados, norte o sur, provoca también que en esta franja haya bastantes precipitaciones. En cambio, en la latitud de aproximadamente 30 grados y en los polos, donde las celdas confluyen, como ven aquí, esto da lugar a altas presiones y por tanto al mantenimiento del aire cerca de las capas bajas de la atmósfera, lo que se denomina anticiclón y va acompañado de bajas precipitaciones. Por otro lado, la circulación global también está relacionada con la presencia de vientos. En los polos, las altas presiones a raíz de estas celdas que confluyen dan lugar a vientos que se desplazan hacia el ecuador. Sin embargo, estos vientos, debido a la fuerza de Coriolis, se desvían a la izquierda. Estos vientos llegan aproximadamente a los 60 grados de latitud, donde se produce su ascenso convectivo, generando zonas de bajas presiones. Hacia los 30 grados, la zona de altas presiones genera viento que el efecto de Coriolis desvía en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en sentido antihorario en el hemisferio sur. Los vientos se dirigen hacia el polo, los que se dirigen hacia el polo son desplazados de oeste a este y se denominan westerlies. Son estos, vientos del oeste. Los vientos que se dirigen hacia el ecuador son los alisios y van del este hacia el oeste. Ustedes han oído hablar de los vientos alisios porque traen el polvo del Sahara desde África. Los vientos alisios del hemisferio norte y sur confluyen en una zona que se llama la zona de confluencia intertropical. Como son de temperaturas similares, digamos que se anulan y crean una zona de calmas en cuanto a viento. Recordemos que es una zona de precipitaciones, pero es una zona de poco viento. Las confluencias de vientos con distintas temperaturas en distintas franjas latitudinales da lugar a cambios estacionales en cuanto a borrascas y vientos. Si quieren profundizar en esta circulación atmosférica y su papel en la regulación de las precipitaciones y los vientos, pueden ver el video que les indico aquí en la diapositiva. Sin embargo, no es necesario para su asignatura. No es un requerimiento. En esta diapositiva vamos a clarificar solamente o reforzar un poco lo que mencionaba en la anterior sobre la presión y las precipitaciones.
A la derecha vemos que cuando el aire caliente asciende por la troposfera, disminuye la presión atmosférica. El aire caliente al ascender se enfría y la humedad que contiene se puede condensar y favorece la mayor formación de nubes y por tanto la mayor posibilidad de precipitaciones. Esto es lo que se denomina una borrasca. Una borrasca presenta menor presión en su zona interior que en el exterior. A la izquierda vemos que cuando el aire desciende se generan presiones altas que favorecen las calmas y el buen clima. Es lo que se denomina un anticiclón y está caracterizado por poseer mayores presiones en su parte interna que en sus zonas externas. En esta imagen observamos la representación del anticiclón y las borrascas como normalmente lo presentan en un parte meteorológico. Estas líneas que presentan un valor de presión son las isóbaras y son líneas que unen todos los puntos geográficos con la misma presión atmosférica. Observamos que cuando aumenta la presión del exterior al interior se trata de un anticiclón y al revés se trata de una borrasca. Las precipitaciones, sin embargo, no solamente vienen reguladas por la circulación atmosférica global, sino que están influidas por otros factores regionales, como por ejemplo el relieve. El efecto Fohn consiste en que las masas de aire que chocan con los cordones de cordilleras se elevan disminuyendo su temperatura con la altitud. Si el aire va cargado de vapor de agua, este se enfría y se condensa generando precipitaciones. Después de atravesar el cordón montañoso, la masa de aire ha perdido su humedad y encontramos climas más secos. También la masa de aire, al disminuir en altitud, será más caliente porque está más cerca de la superficie terrestre que refleja calor. El relieve va a influir sobre todo en las zonas más montañosas. En las zonas que están más elevadas son más corrientes las precipitaciones en forma de lluvia, nieve o niebla. La altitud, que es la distancia de un punto en relación al nivel del mar, influye sobre la temperatura y sobre la pluviosidad. Al aumentar la altitud, la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 160 metros. Esto sucede porque en las zonas de menor altitud el aire es más denso y es capaz de retener el calor, mientras que en las zonas más altas esto no sucede y las temperaturas descienden. Las precipitaciones y la evaporación por insolación acabarán determinando la humedad atmosférica en un sitio y la humedad es una variable ambiental que habíamos explicado en presentaciones anteriores. La distancia de la costa también influye sobre el clima. ¿Por qué? Porque el mar actúa como un modulador de la temperatura, ya que se enfría o calienta lentamente, suavizando el calor de las costas que baña. Esto está asociado con su alto calor específico. Así, cerca del mar, las temperaturas varían menos entre el día y la noche o entre estaciones, es decir, que la oscilación térmica es menor. Si observamos la imagen, observamos que Mazatlán está muy cerca de la costa y Durango está más alejado, está en el interior.
A la derecha se presentan los climogramas de Mazatlán y Durango. Estos climogramas indican los patrones de temperatura y precipitación a lo largo del año. En rojo vemos la temperatura y cómo evoluciona en los distintos meses y observamos que para Mazatlán la variación de temperatura a lo largo de un año es relativamente pequeña, entre los 20 y 30 o 29 grados de temperatura. En Durango, aunque está en la misma latitud, la variación térmica durante el año es más amplia, desde los 15 a los 30-31 grados. Esto, en parte, está afectado o definido por la distancia del mar de una y otra ciudad. En Mazatlán, el mar actúa como modulador de las variaciones térmicas y en Durango su influencia no es tan clara. Esta regulación térmica por el mar puede ser a nivel local o regional, aunque a nivel de todo el planeta, el mar también participa en la regulación del clima. Esto es a través de la circulación de las grandes masas de agua, o lo que sería la circulación termohalina. Esta circulación termohalina es como una enorme cinta transportadora de agua que va a través de todo el planeta. En la zona superficial circulan las masas de agua caliente que están dibujadas, las aguas superficiales, en rojo en la imagen que vemos en la diapositiva. En la zona profunda circulan masas de agua frías más densas que se señalan en azul en esta ilustración. El agua caliente superficial va de las regiones cálidas, ecuatoriales, hacia los polos y en su camino entibia el aire de las regiones que circundan, incrementando la temperatura de las zonas templadas costeras en unos 5-10 grados. Por ejemplo, si no, en estas zonas templadas de Estados Unidos o de Europa haría mucho más frío. Estas corrientes oceánicas, que están afectadas también con los vientos de tierra, afectan el clima en las regiones costeras, ya que estos vientos ayudan a traer la lluvia porque llevan humedad. Y las altas montañas que se hallen más o menos cerca de la costa actuarán como barreras para vientos fríos o calientes, causando también precipitaciones. Todos estos factores que afectan a las precipitaciones que hemos dicho hacen que la distribución de estas no siga un patrón espacial tan claro en el planeta como la temperatura. En la imagen que está en la diapositiva podemos ver zonas con la misma precipitación correspondientes a un mismo color. Vemos claramente que la zonificación global no tiene un patrón espacial tan claro como la temperatura. Hemos mencionado al inicio de la presentación que los climas se definen básicamente a través de sus patrones de temperatura y precipitación, ya sean valores medios, oscilaciones máximas, mínimas, etc. Por tanto, las distintas combinaciones de temperatura y precipitación nos permiten identificar regiones en la superficie del planeta con condiciones climáticas homogéneas. Es lo que observamos en el mapa de esta diapositiva. Existe una clara zonificación latitudinal con respecto a los valores promedios de temperatura anuales y observamos, por ejemplo, que los climas cálidos están distribuidos en zonas cercanas al Ecuador y los climas fríos en zonas más alejadas en general. Sin embargo, todos los demás factores que afectan al clima y que hemos mencionado anteriormente con efectos
regionales resultan en un conjunto de categorías de clima mucho más diversos que no solo lo que sean cálidos, templados o fríos. Y estos están asociados a condiciones de precipitaciones y humedad particulares. De nuevo, en esta diapositiva vemos algunos de los climas y aunque existen múltiples clasificaciones, esta es una de ellas, ¿no? Y vemos que el primer factor de discriminación o separación es la región térmica. A partir de esta, los climas se definen mayormente por si son secos o húmedos, aspecto que está claramente relacionado con la precipitación. En el caso de México, por el amplio rango latitudinal que ocupa, que va de trópicos y subtrópicos, alcanzando zonas templadas, por el hecho de estar rodeado de mares u océanos con distintas condiciones, ¿no? No es lo mismo el Pacífico que el Golfo de México o el Caribe. Y por la compleja orografía del país, encontramos muchos climas. En estos mapas se representa la diversidad climática según dos clasificaciones distintas del clima. Y aunque no coinciden 100%, podemos ver que siempre se aprecia una diversidad climática considerable. La presencia de distintas condiciones climáticas da lugar a la proliferación de distintas especies. Esto de acuerdo a los rangos de tolerancia que tiene cada especie a los valores de distintas condiciones y recursos del ambiente, que como vimos anteriormente, vienen definidos por sus adaptaciones adquiridas a lo largo de la evolución. Sabiendo que el clima varía con la latitud, altitud o relieve y distancia de la costa, los gradientes en la presencia de distintas especies también estarán asociadas a estos factores. Gracias a esto, a lo largo y ancho del planeta se pueden definir regiones que presentan características climáticas homogéneas y asociaciones de especies vegetales y animales con características adaptativas similares. Esto es lo que se conoce como bioma. Y los biomas se definen generalmente por su vegetación clímax o climática, que es la vegetación que estaría presente en el caso de que no hubiera perturbaciones antrópicas durante un largo tiempo. La principal separación entre biomas del planeta es la de biomas terrestres y acuáticos. En los biomas terrestres, el elemento fundamental al que están adaptados los organismos es el suelo y en los acuáticos, obviamente, el agua. Los biomas terrestres han sido mucho más estudiados que los acuáticos. Dada la relación entre los distintos elementos o factores del clima y la presencia de distintas especies, se puede relacionar los valores óptimos y los valores limitantes de los elementos y factores del clima con la presencia de asociaciones vegetales y animales. Por ejemplo, en la imagen de la derecha podemos ver cómo se asocia la presencia de distintas comunidades vegetales o animales a gradientes de latitud y altitud. En la derecha arriba la relación se establece con valores de temperatura y precipitación y en la derecha abajo con valores de altitud. Entonces, la presencia de un bioma u otro se puede asociar con sus elementos y factores del clima. De esta manera y asociado a la presencia de distintos factores y elementos del clima, en el planeta se ha definido la distribución espacial de distintos biomas, como podemos ver en la imagen de la diapositiva. Observamos que en regiones
con climas similares, los biomas son los mismos, se encuentren en distintos continentes. Existe un cierto gradiente latitudinal en la presencia de biomas, pero no solamente la latitud influye en estos, porque, como hemos visto, hay factores regionales que regulan el clima y por tanto también la proliferación de distintas especies. Si comparamos la distribución de los biomas a la izquierda con la distribución de los distintos climas que vimos hace unas 5 o 6 diapositivas a la derecha, podemos observar que ambos elementos se sobreponen prácticamente a la perfección. La presencia de unos biomas particulares está asociada a la presencia de unos climas. En el caso de México podemos observar lo mismo y la gran variedad climática presente en el país se ve reflejada en una gran variedad de biomas. Respecto a los biomas acuáticos, les voy a hablar de la categorización principal de los biomas marinos. Igual que los terrestres se regionalizan esencialmente de acuerdo con la latitud, altitud y distancia de la costa, los marinos presentan los principales gradientes asociados a la profundidad y a la distancia de la costa. Respecto a la profundidad, esto se debe a la fuerte absorción de la radiación solar en el agua, que no permite la presencia de productores primarios fotosintéticos más allá de los 50 o 100 metros de profundidad, ¿no? Más lejos de aquí, como no hay radiación solar, más profundo de aquí no podemos observar organismos que hagan fotosíntesis. Respecto a la distancia de la costa, la influencia de las zonas continentales con todo lo que aportan, ¿no?, provoca que haya una diferenciación entre las zonas donde la influencia continental está presente y las zonas donde no está presente. Merece la pena abundar en la diferencia entre un ecosistema y un bioma. Los ecosistemas, como ya saben, son conjuntos de organismos y su ambiente físico que interactúan como una unidad ecológica. Esta interacción como unidad ecológica implica que los componentes del ecosistema coinciden en el espacio. En cambio, hemos visto que podemos encontrar biomas semejantes en distintos lugares del mundo. De hecho, los biomas consisten en ecosistemas con características similares de clima, vegetación y fauna distribuidos a lo largo del planeta. Quiero aclarar qué significa que estos ecosistemas son similares. Esto no quiere decir que comparten las mismas especies, sino que presentan especies vegetales o animales con el mismo tipo de adaptaciones. En esta imagen se presentan dos ecosistemas ubicados en regiones distintas, pero vemos claramente que pertenecen al mismo bioma, que sería un bioma desértico. Entonces observamos que no son iguales, pero las condiciones climáticas serán similares y la biota que encontremos tendrá adaptaciones a estas condiciones climáticas. A modo de conclusión, podemos decir que el clima en el planeta está básicamente definido por las condiciones atmosféricas, esencialmente de temperatura y precipitación. Sin embargo, existen múltiples factores que afectan a la distribución de estas variables atmosféricas. A nivel global existe un claro patrón térmico latitudinal. Sin embargo, factores como la altitud, el relieve y la distancia de la costa son importantes en definir los patrones térmicos y pluviales a nivel regional. Se pueden detectar regiones climáticas homogéneas alrededor de todo el planeta.
Las regiones climáticas se relacionan con la presencia de especies vegetales y animales con adaptaciones particulares, constituyendo los biomas. México presenta una alta diversidad climática y de biomas debido a su amplio rango latitudinal, a la presencia de distintos sistemas marinos a su alrededor y a su compleja orografía.